No tengo internet como para desde el computador ayudarle a compartir los versículos que me hubiese gustado, pero no tengo No, internet en el computador. bueno, tranquilo, no importa. Sí, lo escuchamos bien. Bueno, gracias. Entonces vamos a comenzar, vamos a abrir segunda de Tesalonicenses capítulo 2, vamos a mirar hoy del versículo 1 hasta el versículo 12. Y vamos a leer de corrido los 12 versículos, dice la palabra del Señor. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Bueno, hermanos, como les decía, el tema de hoy es muy interesante, es un tema que me ha apasionado desde que comencé a leer las Sagradas Escrituras hace más o menos ya como 17 años, cuando tomé la palabra y comencé a leer sobre este tema, me parecía algo como tan fascinante y siempre quise saber y entender algo acerca de esto. Entonces, pues me gustaría compartir con ustedes lo que a través de todos estos años, pues ha sido motivo de gozo para mí encontrar en la palabra y mirar. Y pues vamos a dividir esta enseñanza como en tres partes. En la primera parte, pues vamos a ver que acerca del día del Señor, ¿no? Como dice la palabra, que el Señor vendrá y será para que nos reunamos con Él. La segunda parte habla sobre la apostasía y la manifestación del inicuo, que es un tema que va ligado, ¿no? ¿Qué es la apostasía y el inicuo y cómo estas dos cosas van ligadas? Entonces, en segundo lugar, vamos a mirar eso. Y por último, en tercer lugar, que aquel inicuo será destruido cuando el Señor vuelva. Son tres temas sencillos, ¿no? Vamos a mirar. Entonces, había una frase que me venía a la mente cuando yo estaba pensando en esta enseñanza y era de que el pez era el último en descubrir el agua. Y buscando acerca de esta frase encontré esta cita de Jerome Burner, se llama, es un hombre de Estados Unidos, un psicólogo, y él decía esto: vivimos en un mar de historias y al igual que según el proverbio, el pez será el último en descubrir el agua, tenemos nuestras propias dificultades para entender lo que significa nadar en un mar de historias. Y pues así como este dicho, ¿no? Es necesario salir del medio habitual para descubrir lo que ha estado ahí siempre. Podemos pensar, ¿no?, en un pescador que está siempre en su medio y se da cuenta que existe el agua cuando ya cambia de nombre, de pez a pescado, ¿no? Entonces, para nosotros, cuando pensamos en la historia y en todas las cosas que han sucedido, pues es algo complejo mirar cómo se ha desenvuelto la historia de la humanidad y la historia de la iglesia aún. Entonces, con esto en mente, ¿no?, de que el pez era el último en descubrir el agua, vamos a tomar la idea de la enseñanza de hoy. Entonces, en primer lugar, vamos a ver que hay una advertencia en cuanto a la venida del Señor. Entonces, hay dos cosas que se nos dice aquí.
Una es que debemos de estar atentos. ¿Para qué? Para que no seamos engañados en cuanto a la venida del Señor. Y en segundo lugar, con respecto a la venida del Señor, pues que debemos recordar las enseñanzas de Pablo. Es una exhortación que hace Pablo a los hermanos de la iglesia en Tesalónica. ¿Por qué? Porque ya él había hablado del tema con ellos. Se ve claramente que él, en el corto tiempo que estuvo dentro de esta población, digámoslo así, enseñando a estas personas, fue un tema que él tocó acerca de la venida del Señor y cómo iba a ser y qué iba a pasar antes. Entonces, él llama la atención acerca de que estuvieran atentos a lo que él había dicho, pero también es un llamado a nosotros, ¿no? Porque nosotros sabemos que lo que Pablo dijo y lo que Pablo escribió está basado en la palabra de Dios, en lo que Dios le reveló y aún en lo que él podía ver en las escrituras en el Antiguo Testamento, porque recordemos que Pablo escribe y el Nuevo Testamento se está apenas fraguando, se está escribiendo. Entonces los hermanos no tenían el Nuevo Testamento, tenían era solamente las escrituras del Antiguo Testamento, pero aún allí hay cosas muy interesantes y muy importantes, las cuales Pablo enseñó a sus hermanos y también que nosotros debemos conocer. Dice, pero en el versículo 1, pero con respecto a la venida del Señor y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Entonces, de acuerdo con el texto, con este versículo, nosotros nos reuniremos con el Señor cuando Él regrese, así como Él mismo lo enseñó en Juan 14:3. Recordemos este versículo en donde el Señor dice que vendrá nuevamente. Dice, y nos tomará a sí mismo, dice, os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, algo que tenemos que tener presente con respecto al regreso del Señor, a la venida del Señor, es que Él va a venir por nosotros. En ese momento nosotros vamos a reunirnos con Él. La segunda venida de nuestro Señor, a pesar de ser un evento sorpresivo, porque la palabra del Señor dice que vendrá como ladrón en la noche, ¿no? ¿Cómo viene el ladrón en la noche? No avisa, va a venir sin aviso, va a venir en el momento en que la persona se encuentra durmiendo, ¿no? Desprevenida. Pero a pesar de ser un momento sorpresivo, no sucederá sin que tenga cumplimiento primeros ciertos eventos, que son señal de su inminente venida. La exhortación en este versículo es a que prestemos atención al cumplimiento de lo que Dios ha dicho y a lo que se diga por otro mensaje engañoso. Entonces, no debemos creer a todo el que hable acerca de la venida del Señor, debemos ir a la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque recordemos que aún han pasado cosas de las cuales nos hemos podido enterar, ¿no? Cómo han surgido sectas que engañan a las personas y les dicen, tal fecha vendrá el Señor, y aún hace poco aquí en Colombia pasó algo así. Creo que fue en Barranquilla, en donde un hombre de una iglesia reconocida, no recuerdo bien ni tengo bien los datos, pero es algo que yo leí, estaba diciendo que el Señor venía en cierta fecha, eso creo que fue hace como pocos meses, y las personas que pertenecían a esta, digamos, congregación, vendieron sus cosas, se retiraron del trabajo, se metieron en una casa todos y sus familiares preocupados ahí, que qué iba a pasar con ellos, pensando que tal vez iban a suicidarse o que y estaban esperando que porque al otro día el Señor venía. Y como no vino, entonces ahora qué, imagínense, la burla de las personas que no conocen del Señor. ¿Por qué? Por personas que tuercen la escritura, que no conocen realmente la voluntad del Señor y no saben lo que el Señor dijo acerca de este evento de la segunda venida. Va a ser en un momento en que no sabemos. Hay señales, sí, porque el Señor no nos deja a oscuras. El Señor quiere que nosotros estemos atentos a este evento, a lo que está sucediendo a nuestro alrededor en la historia, en el mundo. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera el Señor Jesucristo, él dijo, ni siquiera el Hijo del Hombre, solamente Dios, ni los ángeles, solo Dios dispuso en su potestad cuál es el día y la hora exacta. Entonces, no nos debemos dejar engañar, hermanos, en el sentido de que el día del Señor va a tener una fecha y un día exacto. No, eso no es. Entonces,
la exhortación es a eso, ni por espíritu, ni por carta, ni por palabra, ni en ningún sentido nos debemos dejar engañar con respecto a la venida del Señor. Por esto, pues, no sucederá tampoco en cualquier momento, como se espera y han afirmado muchos, sino que cuando el momento determinado por el Padre haya llegado a su cumplimiento. Por eso el Señor dijo, cuando ustedes vean las señales, sepan que está a la puerta. Hay señales, las cuales el Señor dijo que iban a suceder, para que estemos atentos. Entonces, esta es la exhortación que se hace en estos dos primeros versículos, aquí en el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, acerca de la venida del Señor. Es un evento que sucederá inesperadamente, pero hay sucesos que mostrarán que el día está cerca, ¿no? Entonces, versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Entonces aquí se nos da un acontecimiento que sucederá antes de que el Señor venga. ¿Cuál es ese acontecimiento? Dice la apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado. Entonces, hay una cosa, la apostasía, en segundo lugar, el hombre de pecado, o también el hijo de perdición, que es lo mismo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Entonces, hay descripciones acerca de este hombre de pecado. Dice que se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, tremendo, ¿no? Un hombre que toma este lugar de Dios es algo terrible. Creo que es el pecado más terrible que hay, porque cuando recordamos los mandamientos de la ley de Dios, el tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará Dios por inocente al que tomare su santo nombre en vano. Entonces, podemos pensar, no, aquel que tome el nombre del Señor, que diga yo soy Dios, o aún podemos pensar, no, aquellos que hacen obras en su propio, hacen obras y atribuyen esas obras a Dios, también es un pecado imperdonable, porque recordemos cuando venga el Señor, muchos dirán en ese día, Señor, en tu nombre no hicimos esto, y recuerden, ¿no? Lo que dice la palabra, en tu nombre hicimos. No dicen, tú hiciste por medio de nosotros, como decía Pablo. No, ellos dirán en aquel día, en tu nombre no hicimos esto. Entonces, ¿qué hicieron? Echaron demonios y sanaron enfermos, de todo. O sea, podemos pensar, hay una lista acerca de cosas que ellos hicieron supuestamente, pero ellos dicen, hicimos en tu nombre, y el Señor que les dirá, apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Entonces, recordemos, ¿no? El pecado de la blasfemia, cuando le dijeron al Señor, tú siendo Dios, tú siendo hombre te haces Dios, por eso te vamos a apedrear, o por eso te matamos, o cuando el sumo sacerdote le condenó, dijo, tú eres hombre y te haces Dios. Entonces, eso es un pecado de blasfemia imperdonable. O cuando el Señor estaba expulsando los demonios y le dijeron, tú los echas en nombre de Belcebú, y el Señor ¿qué dijo? Yo no puedo echar en nombre de Belcebú, porque si Satanás echa demonios por Satanás está dividido y su reino ha llegado a su fin. Entonces, este tema acerca del hijo de perdición, del hombre de pecado, es algo terrible, es algo muy, muy, muy terrible, porque está mostrando a un hombre que se pondría en ese lugar que solamente le corresponde a Dios. Entonces, ese es el hombre de pecado, ¿no? Cuando miramos, bueno, vamos a mirar primero la apostasía. Se habla del hombre de pecado y de la apostasía. Bueno, miremos primero la apostasía. Este versículo revela algo del misterio que sucederá antes del retorno del Señor. La apostasía o separación, quiere decir, esta palabra apostasía es separación. ¿De qué separación se trata? Se nombra como la apostasía, no las apostasías. Por tanto, es algo muy particular, ¿no? Que también se menciona en varias ocasiones a lo largo de las Escrituras. Entonces, a la apostasía es separación o es deserción de la verdad, y tiene que ver con enseñanzas erradas, con falsas
doctrinas. Eso es la apostasía. Son falsas doctrinas, pero no doctrinas de cualquier, digamos, religión, como por ejemplo el budismo. Eso no es apostasía. Ellos están errados, pero apostasía son aquellos que diciéndose cristianos enseñan cosas que no son, ¿sí? Por eso separación, deserción de la verdad. Estaban en la verdad, pero salieron, se separaron. En ese sentido se llama apostasía. Y como dice en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y aquí da una descripción de esos anticristos. Aquí está hablando Juan y está revelando algo acerca de el anticristo, pero él habla de los anticristos. Y también es interesante ver cómo Juan nombra que ya es el último tiempo. Imagínense, hace 2000 años aproximadamente, pongámonos en contexto, salgamos de nuestro sitio en donde estamos en el 2021 y miremos hacia atrás. Juan escribiendo esto y diciendo ya es el último tiempo. O sea que el último tiempo, como el Señor también enseñó, es desde que Jesús vino, comenzó el último tiempo. Y dice que el anticristo viene, pero también dice, ahora sí han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Desde ese tiempo, desde la época de Juan. ¿En qué año escribió esta carta? No estoy seguro, pero alrededor después del año 60, imaginémonos. Ya estaba diciendo que era el último tiempo y que han surgido, en ese momento ya habían surgido anticristos. Vamos a ver qué más dice. Salieron de nosotros, en el versículo 19 de Primera de Juan, capítulo 2, salieron de nosotros. Entonces, una característica de estos anticristos es que salen de la iglesia. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Algo interesante, ¿no? Salieron de nosotros, pero ahí dice que no eran de nosotros, o sea, nunca fueron. El anticristo, el que deserta de la verdad no es aquel que estuvo en la verdad y que no, nunca estuvo, estaba ahí como mimetizado, ¿no? Como colado. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. El cristiano fiel y verdadero permanece. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que redarguye, el Espíritu Santo es el que guarda, ¿no?, del error. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Interesante el versículo 20, como dice, pero vosotros, hermanos, vosotros cristianos, vosotros creyentes, tenéis la unción del Santo. Estamos sellados, estamos marcados, tenemos el Espíritu Santo, y por eso dice, conocéis todas las cosas. Es la manera en que el Señor libra del engaño, del error, de las falsas doctrinas, de las malas enseñanzas. También en Hechos 20, Pablo nos enseña algo, dice, mirad, dice, por tanto, mirad por vosotros, Hechos 20, 28, estoy leyendo, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Hay un mensaje aquí a los obispos. ¿Quiénes son los obispos? Adelante lo aclara. Dice, para apacentar la iglesia del Señor. El obispo es el que apacenta la iglesia del Señor. Y aquí Pablo está diciendo, miren por ustedes mismos, obispos, o ustedes que están apacentando la iglesia, la cual él ganó con su propia sangre. Cristo ganó a su iglesia con su sangre, y por eso él pone obispos para que la apacienten. Porque yo sé que después de mi partida, algo interesante también que está mostrando aquí Pablo en el versículo 29 de Hechos capítulo 20, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Aquí Pablo está diciendo
cuando yo haya partido, o sea, él está hablando de su muerte. Después de que yo haya muerto, entrarán lobos rapaces en medio del rebaño y no lo perdonarán. Recordemos las palabras del Señor también hablando de que nos envía como ovejas en medio de lobos. Y dice el versículo 30, y de vosotros mismos, Pablo está diciendo a los hermanos, y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces vemos cómo se apoya la misma idea de Juan en el sentido de que se levantarán anticristos, falsos hermanos, engañadores, ¿no? Y dice para arrastrar, para hablar cosas perversas y arrastrar detrás de ellos a los discípulos. También en 1 Timoteo 4:1 el Señor dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. En los postreros tiempos, pero ¿qué estábamos mirando, no? En Primera de Juan, ya es el último tiempo, o sea, ¿hace cuánto que se levantaron, no? Dice, algunos apostatarán de la fe, hablando de la apostasía, de la separación de estas enseñanzas cerradas. Apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, ¿de dónde vienen las falsas enseñanzas? Las falsas doctrinas. Dice de espíritus engañadores y de doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4:2, estoy leyendo ahora. Por la hipocresía de mentirosos. O sea, aquí está hablando, las personas que hacen esto escuchan espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, son hipócritas y mentirosos. Dice que teniendo cauterizada la conciencia, tienen cauterizada la conciencia. Entonces, pensemos, ¿no? Como sellado en donde no penetra la verdad, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces, aquí está hablando, ¿no? De entre los mismos cristianos se levantarían estos engañadores, estos falsos maestros, estos falsos creyentes, enseñando cosas que provienen de demonios, de espíritus engañadores. Y habla específicamente aquí de dos cosas. En 1 Timoteo 4:3, prohibirán casarse y abstenerse de alimentos. Entonces son dos cosas para que tengamos en cuenta. Prohibir casarse y abstenerse de alimentos. Es algo que se relaciona con la apostasía en el contexto de estos versículos de 1 Timoteo 4, del 1 al 3. También en Judas, capítulo 1, versículo 10 dice, pero estos blasfeman hablando de aquellos falsos maestros, de cuantas cosas no conocen. Interesante ver cómo primero mirábamos en Primera de Juan, ¿no? Cuando dice, vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. Una de las características del cristiano es que tienen el Espíritu Santo, por eso son capacitados para conocer la verdad. Pero los que no son, dice, estos en Judas 1:10, blasfeman de cuantas cosas no conocen. O sea, estos falsos maestros están engañados y engañan. No conocen y hablan lo que no conocen. Y en las que por naturaleza conocen, dice, y las que naturalmente conocen, dice, se corrompen como animales irracionales. Y es interesante ver que ahí mismo en Judas, versículo 19 de Judas solamente tiene un capítulo. Entonces, Judas 1:19 dice que estos son los sensuales que no tienen al Espíritu. Aquellos que se dejan llevar por sus sentidos, por sus emociones, pero no son guiados por el Espíritu Santo. Y interesante que tengamos en mente esto, hermanos. Ahora, en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 14, dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. ¿Qué hacen estos falsos maestros, estos engañadores? Dice, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Son hijos de maldición. ¿Cómo mirábamos el hombre de pecado? El hijo de perdición. Perdición, maldición, es la misma, el mismo contexto, el mismo pensamiento.
Bueno, aquí se menciona algo que Pablo ya había dicho a los hermanos de Tesalónica con respecto a la apostasía, y él dijo, y el hijo de pecado. O sea, el hijo de pecado es aquel que viola la ley de Dios, ¿sí? Hijo de pecado es el que viola la ley de Dios, que se manifestaría luego de lo que lo encubría fuera quitado porque ya había empezado esta obra de maldad, ¿sí? Entonces, la obra de maldad comienza en la iglesia primitiva, comienza a meterse, ¿no? Esta apostasía, este pensamiento de espíritus engañadores, de doctrinas de demonios. Y llegaría un momento en que a través de estos pensamientos cerrados, de esta mentira, se iba a manifestar uno que era inicuo. Entonces vamos a mirar ahora acerca del inicuo como tal, como persona, porque está hablando de una persona. La manifestación del inicuo se ha ligado con el último tiempo. Es algo interesante que cuando nosotros hablamos del anticristo, solamente pensamos es en el futuro, ¿no? Ah, cuando el anticristo venga. Y lo ligamos es como en algunas partes se enseña, ¿no? Con los 7 años de la tribulación y no sé qué y qué tal. Pues vamos a ver qué pasa, qué dice la escritura, ¿no? Porque como mirábamos, ya salieron muchos anticristos, ya comenzó ese proceso, ¿no? Como de degeneramiento espiritual. Y dice que, pero las escrituras dicen que desde que Cristo vino ya es el tiempo del fin. Entendiendo esto, podemos desligar este evento de la visión restringida de unos cuantos años y tener una perspectiva más amplia de la profecía. O sea, desliguemos ese pensamiento de que el anticristo solamente está al final. Vamos a mirar algo más amplio, como lo miramos, ¿no? En Primera de Juan 2:18, cuando dice que ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Y eso lo decía Juan. Por eso conocemos que es el último tiempo, decía nuestro hermano Juan. Entonces, el hombre de pecado es el hombre que viola la ley. Cuando uno mira la traducción o cuando mira en el griego, esta palabra hombre de pecado dice que es el hombre que viola la ley. También tiene que ver con la maldad, la iniquidad y la transgresión. Y cuando se habla del hijo de perdición, la traducción es como el hijo de ruina o pérdida físicamente, espiritual o eterna. ¿Sí? Hijo de perdición tiene que ver con la ruina. La ruina, pues recordemos, ¿no? Lo que no es verdad, ¿a dónde lleva? ¿Qué es la verdad? Cristo es la verdad. Tenemos que siempre recordar, Cristo es la verdad. Y lo que Cristo habla de la verdad, solo procede de la verdad. Y de lo demás, ¿qué procede? La mentira. Entonces, pues podemos pensar, este hijo de pecado, este inicuo, este anticristo, este apóstata, pues el primer apóstata y el primero en apostatar, ¿quién fue? Satanás. Fue el primero que se rebeló contra la verdad. Él fue el primero que se rebeló. Entonces, el hombre de pecado, el hijo de perdición, pues va ligado, ¿no? Con su padre, con Satanás, con el diablo, porque transgrede la ley de Dios, se aparta. ¿Y para qué? O sea, ¿qué provecho tiene? Todo el que se rebela en contra de Dios va a la ruina, una pérdida, ya sea física, espiritual, hay una pérdida. Pero la verdad lleva a la unión con Dios, que es la vida, ¿sí? Que es la bendición. En Daniel 7:25 habla acerca con este pensamiento, ¿no? Del hombre de pecado o el hijo de perdición. Daniel 7:25 dice acerca de este hombre, cuando habla de la manifestación de este hombre de pecado, dice, hablará palabras. ¿Alguien está preguntando algo? Perdón. ¿Alguien? O de pronto alguien abrió el micrófono. Dice, bueno, retomando, Daniel 7:25, acerca del hombre, de este hombre inicuo, dice, hablará palabras contra el Altísimo. Entonces, una característica del inicuo es que hablará palabras contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo, ¿qué? Quebrantará, dice. O sea, primero habla palabras contra Dios. Y a los que son pueblo de Dios, quebrantará.
y pensará en cambiar los tiempos y la ley. O sea, es lo que mirábamos, ¿no? Se pone en el lugar de Dios y si este inicuo se pone en el lugar de Dios y se hace pasar por Dios, pues, ¿qué va a querer, no? Cambiamos la ley, igual que Satanás, ¿no? El Señor dijo, no comas de este árbol porque el día de que comas de ese fruto morirás. Y llega Satanás y le dice a la mujer, no comes, no, si comes no morirás, sino que serás semejante a Dios. Cambiando, ¿no? Cambiando, poniendo, la ley no es así, la ley es así. Y es el mismo sentir, ¿no? De ese inicuo hablar contra Dios, quebrantar a su pueblo y cambiar los tiempos y la ley. Y se verán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. En Mateo 23:9 dice, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Si hay alguien que se pone en el lugar de Dios, pues, ¿cómo se hará llamar Dios, no? Pero, o Padre, ¿no? Pero acá el Señor es claro cuando nos hace una advertencia en Mateo 23:9. Él nos enseñó lo siguiente, ¿no? No llamen Padre suyo a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre. ¿Y en dónde está? En la tierra, no, en los cielos. También dice en Juan 5:42, mas yo os conozco que no tenéis el amor de Dios en vosotros, hablando con los que no creían. Yo he venido en nombre de mi Padre, dijo nuestro Señor Jesucristo, y no me recibís. Pero es interesante lo que dice enseguida en Juan 5:43, el Señor dice, si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Quién lo recibirán? Pues los que no creen, ¿no? Los que no reciben la verdad, Dios les envía la mentira. O sea, Dios permite que aquellos que se endurecen, que le rechazan, pues reciban al que quiera. Y por eso el Señor dice, ustedes no deben llamar Padre a nadie en la tierra, solamente hay un Padre y está en el cielo. Pero vendrá alguien que se pondrá en ese lugar del Padre, ¿no? Pero como no me recibieron a mí, a él sí lo van a recibir, y el Señor lo enseñó. Ahora, volviendo al versículo 5, en donde estamos en Segunda de Tesalonicenses, dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Les dice Pablo a los hermanos, les recuerda, acuérdense que yo les había hablado de este tema. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo, perdón hermanos, es que hay alguien que tiene el micrófono abierto y se escucha aquí. Bueno, seguimos. Es que me desconcentro. La verdad para mí es, cuando yo enseño, concentrarme es muy difícil. Y traté de que esta enseñanza, escribir todo casi al pie de la letra para no saltar ningún tema y para que fuera lo más claro posible. Y es un tema que es bastante largo. Y espero que podamos sacar el mejor provecho. Entonces, perdón, ¿no? Dice el versículo 6, segunda Tesalonicenses 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿A quién? Al inicuo, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. O sea, aquí Pablo le está diciendo a los hermanos, acuérdense que cuando yo estaba con ustedes, yo les mostré. ¿Y de qué manera Pablo les mostraría? Yo me imagino mostrándoles en el Antiguo Testamento, hermanos, miren lo que dice aquí. Y por la revelación que Dios le daba a Pablo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Imagínense, Pablo también lo dice, ya está en acción ese misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. O sea, en ese momento, cuando Pablo estaba enseñando a los hermanos, cuando estaba la iglesia primitiva, en ese momento había alguien que detenía que se pudiera manifestar, ¿no? Esa iniquidad, esa apostasía. Solo que hay quien al presente le tiene hasta que él, a su debido tiempo, a su vez, se ha quitado de en medio. O sea, llegaría un momento en que lo que detenía esta manifestación, este inicuo, fuera quitado y así se iba a manifestar. En Daniel capítulo 11 se describe una serie de enfrentamientos por el poder entre dos reyes. Y es interesante ver cómo ahí en ese capítulo 11 de Daniel se habla del rey del norte y el rey del sur. Y estos dos reyes simbolizan dos poderes y pues me gustaría mirar qué
¿qué simbolizan esos dos poderes? Busquemos lo que dice la palabra en Ezequiel 16:46. Lo abrí preciso en donde la dice el versículo 46 de Ezequiel. Y tu hermana mayor es Samaria, ella y sus hijas que habitan al norte de ti. Tengamos en cuenta cuando habla que la hermana mayor es Samaria y habita al norte de ti. Y tu hermana menor es Sodoma, con sus hijas, la cual habita al sur de ti. Y dice el versículo 49 en Ezequiel 16. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Entonces, cuando habla acerca de Samaria, que está en el norte, y Sodoma, que está en el sur, hace una aclaración en el versículo 49 acerca de estas dos hermanas que está hablando aquí. He aquí, esta fue la maldad de Sodoma. ¿Cuál es la maldad de Sodoma? Soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad. Tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Entonces aquí se ve, ¿no? Una mundanidad, un libertinaje, un abandono a las cosas del mundo, ¿no? Relacionado con Sodoma y el sur. Pero ahora miremos en el 52, hablando del norte. Tú también que juzgas a tus hermanas. ¿Quién? Samaria, ¿no? ¿Cuál es entonces este principio que aplica para el norte? O Samaria, como la simboliza aquí. Tú también que juzgaste a tus hermanas, lleva tu vergüenza en los pecados que tú hiciste. Más abominable que los de ellas, más justas son que tú. Avergüénzate pues tú también lleva tu confusión por cuanto has justificado a tus hermanas. Hay algo muy interesante aquí y es cuando el Señor habla acerca de Sodoma también y dice que, y lo compara con los fariseos y todos estos líderes religiosos hipócritas, ¿no? Que dice que si los milagros se hubieran hecho en Sodoma como se hicieron en medio de Jerusalén, pues los de Sodoma hubieran creído, ¿no? Y que llegó a ser peor el pecado de esta gente religiosa, ¿no? Entonces, con esta visión en mente, ¿no? De pensando en Daniel 11 y el rey del norte y el rey del sur enfrentados, miremos algo en Daniel 10, porque ahí se describe un acontecimiento espiritual que el hombre no puede ver normalmente y muestra el poder de principados que gobiernan al mundo, porque recordemos, Daniel 11 habla de un príncipe que se levanta contra otro y dice el rey del sur peleó contra el rey del norte y luego el rey del norte lo venció y así, y en ese contexto se habla del inicuo, del hijo de perdición. Y en Daniel 10:13 dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé aquí con los reyes de Persia. ¿Cuál es el contexto de este versículo 13 de Daniel, capítulo 10? Aquí recordemos que Daniel ora por su pueblo y pide a Dios que le revele y le muestre el tiempo en que este pueblo de Israel se encuentra, porque han sido llevados cautivos, tuvieron que dejar sus tierras porque fueron llevados presos y están allá gimiendo y pensando, Señor, pero ¿por qué ha pasado todas estas cosas? Y Daniel dice, es por nuestro pecado y el Señor nos ha castigado y se ha cumplido lo que había sido profetizado, ¿no? Y aquí es cuando viene el Señor y a través de Miguel le revela, ¿no? Estos misterios de cuánto tiempo iba a transcurrir hasta que viniera el Mesías y qué iba a pasar en ese transcurso de tiempo. Pero cuando vino el ángel para decir este mensaje a Daniel, él le reveló esto. Cuando yo venía para darte este mensaje que voy a darte, el príncipe de Persia se me opuso durante 21 días. O sea, hay un poder detrás acá se nombra un reino establecido en el mundo, ¿no? Que, recordemos, los persas, ¿no? Estaban ahí gobernando y dice, el príncipe de Persia se me opuso. Pero realmente cuando uno mira, pues está hablando de fuerzas demoníacas y oscuras y tuvo que venir Miguel a ayudarme. Entonces, cuando nosotros pensamos lo que dice la palabra de que hay alguien que detiene a este inicuo para que se manifieste, pero en algún momento
será quitado el que lo detiene y se manifestará el inicuo. Podemos pensar que hay como la palabra también nos muestra, ¿no? Dice que nosotros tenemos una guerra contra principados, potestades, contra los gobernantes de este mundo en las regiones celestiales. Hay poderes que gobiernan el mundo e influyen sobre las personas, y es algo que Dios quiere que nosotros entendamos, que detrás del engaño, de la iniquidad, como mirábamos, espíritus engañadores y de demonios que engañan a las personas para que arrastren, decía, muchos y caigan en el error. Esto es completamente cierto, hermanos, pero muy delicado, porque a veces nosotros pasamos por alto las cosas espirituales. Entonces, hay un espíritu, como dice, de un rey del norte y un espíritu del rey del sur. Hay un espíritu que gobierna sobre aquellos que son religiosos y que a través de la religión están aún engañando y haciendo cosas indebidas, pero también hay un espíritu de como dicen, el rey el rey del norte y el rey del sur, que representa también un libertinaje y un desapego completo de la voluntad de Dios. Y hay una puja ahí, ¿no? Por quién es el que va a gobernar y quién es el que va a permanecer. Y eso es algo que nos muestra la palabra aquí. Vamos a mirar, vamos a entrar como más de lleno ahí. Dice el versículo 8, segunda de Tesalonicenses, donde estamos, capítulo 2, versículo 8. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Y Dios, ahí dice aquí, ¿no? Les envía. Acá no está hablando de que le envía, no está hablando de uno solo. Recordemos lo que decía en los versículos que leímos de Juan. Anticristos, han surgido muchos anticristos, pero el anticristo viene. O sea, y hay un poder engañoso que ellos tienen. Ellos han recibido un poder engañoso para que los demás crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Bueno, entonces ahora sí vamos a comenzar con la enseñanza. Entonces podemos preguntarnos lo siguiente, hermanos. ¿Cuándo sucederá esto? De la apostasía, de la manifestación de este inicuo, de este anticristo. Es algo interesante, algo apasionante, por lo menos para mí, no sé para ustedes, pero para mí es algo muy apasionante. Entonces, probablemente, si dijéramos cuándo sucederá esto, caeríamos en especulaciones, es lo más seguro. Por eso, ¿qué es lo más sensato? Teniendo en cuenta que ya desde la iglesia primitiva se reconocía que ya habían comenzado los tiempos del fin y que ya se estaba como cocinando todo esto, ¿no? Entonces lo más sensato es ver lo que ha sucedido desde esos días hasta ahora. O sea, no hablar con especulaciones, sino hablar con hechos y con realidades, lo que hasta hoy conocemos. Eso creo que es lo más sensato que debemos hacer, porque si yo me pongo aquí a hablar acerca de lo que va a pasar y quién va a ser el anticristo y todo, estaría especulando, ¿no? Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios y cómo podemos relacionarlo, ¿no? Como veíamos, ¿no? ¿Qué es el inicuo y qué es la apostasía? Entonces vamos a mirar qué ha sucedido a través de la historia. Y estaba mirando muchas cosas y encontré una cita que me pareció como interesante, mejor dicho. Y esta cita dice lo siguiente: Roma era el poder restrictivo que guardaba al mundo de la locura de la anarquía. Entonces, ubiquémonos primero, salgamos de nuestra época y ubiquémonos allá con los apóstoles, en los tiempos del Señor. ¿Quién estaba gobernando el mundo? Roma, ¿no? Y dice que este poder que gobernaba ahí guardaba el mundo de la locura y de la anarquía. Y era un poder opresor, ¿no? Que hacía también como quería, pero en cierta manera había un control. Pero llegaría un día cuando ese poder sería desplazado y entonces llegaría el caos. Me pareció muy interesante esa cita, por eso la traje. Por eso dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Hay algo que detiene
que se manifieste este inicuo, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción, dice, ya estaba en acción el misterio de la iniquidad, hasta que esto que detenía esa manifestación fuera quitado de en medio. Y algo que también encontré y me pareció muy interesante es, bueno, voy a leer primero Daniel capítulo 7, porque si algo conocemos de la revelación de la palabra de Dios y que ha sucedido a través de la historia es este versículo de Daniel 7:7. Dice, después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí la cuarta bestia. Entonces, ¿cuál es el contexto de lo que estamos leyendo? Que está Daniel como en un éxtasis, ¿no? Y teniendo una revelación acerca de lo que iba a suceder. Entonces se le muestran a él unas bestias y dice que él vio 4 bestias y aquí está hablando de la cuarta bestia y dice que esta bestia era espantosa y terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro y devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies y era muy diferente a las bestias que vi antes de ella. Y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salió entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Entonces, es interesante pensar en la manera en cómo Dios le reveló a Daniel la historia de la humanidad en tan pocos versículos. Y aquí en este momento, cuando Daniel hace la descripción de esta bestia que representa el Imperio Romano, recordemos, hablemos de las 4 bestias. La primera bestia representaba a ¿quién? ¿Sí se acuerdan? A Babilonia, el Imperio Babilónico, y que gobernaba Nabucodonosor. La segunda bestia, ¿a quién representaba? A los medos y a los persas, que fueron los que conquistaron este reino de Babilonia. Y después surgió otro imperio grande y que son hechos y acontecimientos que se pueden corroborar con la historia. Y cuando vemos esta descripción en la Biblia, o sea, es exacta la descripción que se hace. Después viene el imperio griego, ¿sí? Alejandro Magno, el gran conquistador que arrasó con todo el mundo conocido en ese entonces. Y después surge otra bestia y dice que esa bestia era espantosa y terrible. Y esta cuarta bestia, sabemos por la historia y por los historiadores y personas que han sido muy duras en el tema y todo, que esta bestia representa a Roma, y era el poder que estaba gobernando en los días de nuestro Señor Jesucristo y en los días de la iglesia primitiva. Esta era el poder que estaba ahí. Y dice que de esa bestia tenía 10 cuernos y que mientras que Daniel estaba mirando esos 10 cuernos, salió un cuerno pequeño de entre ellos. Y cuando salió ese cuerno pequeño, 3 cuernos fueron quitados. Y dice que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas, ¿sí? Una soberbia. Acá cuando habla de este cuerno pequeño, habla de soberbia, de un cuerno diferente y con ojos como de hombre. Entonces, hay otra cita que encontré y me pareció muy interesante y voy a leerla. Durante la época medieval, hablando de la época del medioevo, dice, se conoce como una época de oscurantismo y como un periodo sombrío, infructuoso e improductivo en la historia de las ideas, ya que según varios historiadores, la Iglesia se propuso abolir y suprimir todo tipo de pensamiento e ideología que no le proporcionaba beneficio alguno. Y la población europea, al verse privado de cuestionar los dogmas religiosos, adoptó esas verdades reveladas, las cuales no admitían crítica, ya que al no reconocerlas serían obligados a recapacitar o serían perseguidos hasta la muerte. Entonces, hay algo muy importante y muy interesante que podemos ver a través del desarrollo de la historia de la humanidad y cómo los poderes que han gobernado el mundo se revelaron desde tiempo atrás qué era lo que iba a pasar y cómo podemos entender, como decía Daniel aquí, es lo que iba a pasar con esta cuarta bestia, ¿no?
y qué era lo que iba a pasar con esta bestia y los poderes estos. Cuando habla la palabra acerca de cuernos, habla de poderes que se levantan, ¿sí? De un reino. Entonces, algo interesante que yo miraba era que en la iglesia primitiva, más o menos durante 300 años, fue perseguida brutalmente por el Imperio Romano. Este imperio que tenía el control sobre el mundo conocido, perseguía a todo el que se opusiera a su poder y a su autoridad. Y así pasó casi por 300 años. La iglesia sufrió dura persecución. Y podíamos pensar, ¿no?, que la gran mayoría, o por lo menos muchos de los que decían ser cristianos, pues tal vez eran creyentes sinceros, porque estaba en juego sus vidas. No era fácil decir yo soy creyente durante la época del Imperio Romano, los primeros 300 años, porque el que dijera que fuera creyente lo mataban, lo torturaban, lo desterraban, le quitaban sus propiedades, era duro. Pero luego, después vino la calma y ya ser cristiano no era motivo de persecución, sino de estatus y privilegio, por lo cual era algo atractivo, y aun cuando no se fuera verdadero creyente. Y como miramos, ¿no?, el Señor puso obispos para apacentar la iglesia, pero ya ser un obispo, como era un puesto influyente, se pagaba hasta para conseguir esos puestos de obispo. Pero aún antes de esos 300 años, o sea, en medio de esos 300 años, se tiene conocimiento por los historiadores de que habían ya hombres perversos que comenzaron a meter cosas torcidas en la iglesia. Entonces, algo importante que pasó en el año 312 es que el emperador de ese momento, que era Constantino, adoptó el cristianismo como culto oficial del Imperio Romano. O sea, el imperio que perseguía a la iglesia dejó de perseguirla y adoptó como propio del Imperio Romano el culto cristiano. Y en el año 313, todos estos datos se pueden corroborar en la historia, en internet, donde quieran. Con el edicto de Milán, se legitimó la cristiandad junto con otras religiones practicadas en el imperio. Ya sacaron un decreto en el año 313 en donde se decía que no se iba a perseguir a los cristianos y que esa iba a ser la religión del imperio. Y este imperio que persiguió la iglesia durante todos esos años, pero que a partir de ese momento ya dejó de perseguirlo y adoptó la cristiandad como propia, ese imperio en el año 476 cae en la parte occidental. La parte oriental duró más tiempo, pero en la parte occidental cayó el imperio. Y en la parte occidental habían 10 tribus bárbaras. Es interesante. Vamos a ligar lo que pasó en la historia con lo que dice Daniel capítulo 7. Habían 10 tribus bárbaras. Con este nombre se conoce a las naciones que fueron el fundamento de las naciones europeas de la actualidad. Entonces, de esas 10 tribus bárbaras, 3 tribus fueron arrasadas y no quedan vestigios de ellas hoy en día, que fueron las tribus, bueno, esas tribus eran los visigodos, vándalos, ostrogodos, lombardos, francos, burgundios, suevos, anglosajones, alamanes y érulos. Pero de esos, los ostrogodos, los vándalos y los visigodos fueron exterminados. Hay unas citas que quiero leer. Dice: la superioridad del ejército bizantino fue la clave para la derrota, el exterminio y el aplastamiento de la resistencia ostrogoda. El reino vándalo del norte de África duró más de 100 años hasta que finalmente fue destruido por los bizantinos en el 534. Y la conquista fue completada a costa de los visigodos. O sea, en el año 538, el emperador que estaba en ese momento se llamaba Justiniano I. Y este emperador, es algo interesante en la historia de este emperador, porque era un emperador pagano. Él se casó con una prostituta. Fue algo que en su momento fue algo muy criticado, que un emperador se casara con una prostituta, pero él lo hizo.
y aún hay referencias de que él permitía unas prácticas de esta mujer con jóvenes y con cosas terribles. Pero él, en medio de su locura y de las cosas que vivía, era una persona religiosa. Y él persiguió a los que se opusieran al poder, al culto que era oficial del imperio, supuestamente, no, el cristianismo, supuestamente, lo que vamos a mirar. Entonces, en el año 538, hubieron unos años antes en donde, bueno, en el 476, que fue cuando el imperio romano de Occidente cayó, duraron más o menos 60 años en el que allí en Roma, en donde estaba, digamos, en la sede del imperio, ya no había ahí un emperador. El imperio se había trasladado a Constantinopla, que fue una ciudad que fundó Constantino. Pero en Italia, en Roma, digamos, el que tenía como influencia en todo este territorio que estaba siendo ocupado por los bárbaros era el obispo de Roma. Y es interesante ver cómo la iglesia durante los años de persecución había sido, digamos, tan perseguida duramente, pero cuando se adopta la religión por parte del Imperio Romano, estas personas que estaban liderando la iglesia ya tenían más que influencia sobre, digamos, la espiritualidad de las personas, era una influencia también política. Entonces, el obispo de Roma era reconocido como el principal obispo de la religión o del imperio, ¿no? Entonces, habían esos tres tribus bárbaras, los ostrogodos, los vándalos y los visigodos, que se oponían prácticamente a lo que eran algunas enseñanzas cristianas que tenían que ver con la divinidad de Jesús, y ellos negaban, tenían un pensamiento, digámoslo así, como arriano, que es más o menos lo mismo que profesan los testigos de Jehová, ¿no? que Jesús no es Dios. Entonces, este hombre Justiniano, a pesar de su modo de vida y de sus cosas como vivía tan que realmente no era cristiano, pues tenía sus ¿cómo decirlo? Su deseo de implantar sus dogmas y creencias que había en ese momento a raíz de la fuerza. Y a través, cuando uno lee la historia de este hombre Justiniano, hasta hacía matar gente delante de él, los quemaba de todo, a los que fueran constituidos como herejes. Esas son cosas que vamos a mirar más adelante. Pero lo interesante es que en el año 538 es entregada, o sea, es librada porque hubo un sitio, algo que pasó en la historia, que las tribus bárbaras sitiaron Roma para invadirla, para quitar, digamos, a poner su poder ahí. Y lo que hizo este hombre Justiniano fue mandar a su general más capacitado y peleó contra estas tribus y los venció. Y así fue establecido como el obispo de Roma, como el que iba a tener el poder de pelear contra los herejes, ¿no? Entonces, eso pasó en el año 538. Es una fecha importante. Bueno, hay otra fecha. Bueno, vamos a seguir. Entonces, vamos a mirar algo importante con respecto a la iglesia establecida en el imperio, como esa iglesia oficial del imperio. Entonces, ¿qué proclamaban o qué proclama esa iglesia? Salvación por obras, nosotros lo conocemos, ¿no? La iglesia católica, que es realmente la iglesia que estaba en el imperio romano, ese culto era lo que se conoce como el catolicismo. Ellos hablan de la salvación por obras, del bautismo, la Santa Cena, las indulgencias, el purgatorio, rezar por los muertos. Tienen cultos idólatras, como por lo menos la Virgen, que sabemos, si esa iglesia se pudiera nombrar cuál es el Dios de esa iglesia, no sería Jesús ni Jehová, sino sería la Virgen, porque la adoración a la Virgen es lo más representativo, ¿no? Que podemos ver del catolicismo.
Otra doctrina torcida habla del papado, ¿no? De nombrar a alguien como el representante de Dios en la iglesia, pero lo más allá, ¿no? Llamar a alguien santo padre. También el celibato, ¿no? Que los que sirven al Señor no se deben casar, como mirábamos, doctrinas de demonios. Abstenerse de la comida en tiempos de cuaresma, en la Semana Santa, no comer carne, doctrinas torcidas. Pero ahora vamos a mirar algo muy importante, porque cuando nosotros miramos esa iglesia que fue como acogida, o ese culto que profesaba el Imperio Romano, los 10 mandamientos de la ley de Dios. Miremos qué dice la Iglesia Católica acerca de los 10 mandamientos. Y tengo aquí un fragmento de un artículo de la BBC y quiero leerlo. Dice: debido a que existen diferentes versiones en la formulación de algunos mandamientos, tanto en libros del Antiguo Testamento, Éxodo y Deuteronomio, como en la reinterpretación que luego se produce en el Nuevo Testamento, es interesante ver cómo el desconocimiento de la verdad, pues, es terrible, porque en el Nuevo Testamento no hay una reinterpretación de los mandamientos. El Señor enseñó que no había venido a abolir la ley, Él vino a cumplirla. Y dijo que ni siquiera una tilde ni una jote se quitarían de la ley. Sigo leyendo. Como la reinterpretación que luego se produce en el Nuevo Testamento con la aparición de Cristo, ese mundo eligió como criterio general los 10 mandamientos sintetizados por el catecismo católico, así como la iconografía cristiana. Esta elección no implica ningún juicio de valor sobre los textos bíblicos ni las religiones monoteístas, sino que está basada en el hecho de que los católicos son mayoría en América Latina. O sea, como quien dice, pues la mayoría tiene la razón, ¿no? Y la educación católica es la más divulgada en esta región. Por eso, es más factible que los lectores, aún no siendo creyentes, interesante, aún los que no son creyentes, reconozcan esta división de los 10 mandamientos. Entonces ahí se nombran. Sería bueno que ustedes abrieran sus Biblias en Deuteronomio capítulo 5, es donde están los 10 mandamientos, o en Éxodo 20. Me gusta más en Deuteronomio 5, porque el capítulo 4 de Deuteronomio habla acerca de lo terrible que sería cambiar los mandamientos, o ponerle o añadirle o quitarle a la palabra de Dios. Y después vienen los mandamientos. Y aún hay algo más, por lo menos cuando habla acerca de honrar a tu padre y a tu madre, dice, para que te vaya bien y Dios te prospere. Y esto no está en Éxodo 20, ¿no? No quiere decir que no sean los mandamientos o que cambian, no, es lo mismo, sino que pues a mí personalmente me gusta más mirar los mandamientos en Deuteronomio capítulo 5. Entonces, los 10 mandamientos que se ponen aquí por esta, digamos, estas personas que escribían eso, y dice: amarás a Dios por sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas en nombre de Dios, honrarás a tu padre y a tu madre. Falso, ya comenzaron a cambiarlo. Porque el primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el primero que dice: amarás a Dios por sobre todas las cosas, no. O sea, amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, es un resumen de los primeros 4 mandamientos. Cuando el segundo mandamiento dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas, lo cambiaron porque el segundo mandamiento, según el catecismo católico, dice: no tomarás el nombre de Dios en vano. No, eso es mentira. El segundo mandamiento no es ese. El segundo mandamiento es: prohíbe la idolatría. El tercer mandamiento habla del día de reposo y ellos lo cambiaron también, porque dice: santificarás las fiestas. Ah, no, perdón. El tercer mandamiento, vamos a mirar, Deuteronomio 5. Hablo de cambiar y de pronto yo lo estoy cambiando. Dice el Deuteronomio 5, el versículo 7 del Deuteronomio capítulo 5, el versículo 7 es el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento es el versículo 8: no harás para ti escultura ni imagen alguna de las cosas que estén arriba en los cielos ni abajo en la tierra. Este segundo mandamiento que colocaron aquí, según el catecismo, es no tomar el nombre de Dios en vano, o sea que no hacer escultura ni imagen lo quitaron. El tercer mandamiento es no tomar el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová
no dará por inocente al que tomare su nombre en vano, un pecado imperdonable, como había hablado al principio, ¿no? Dios no dará por inocente a aquel que se ponga en su lugar o que le acredite a Dios cosas que él no ha hecho. Que haga cosas haciendo pensar que Dios es el que las hace, es imperdonable. El cuarto mandamiento, según la Iglesia Católica, bueno, el tercero dice, santificarás las fiestas en nombre de Dios. Nada que ver. El tercer mandamiento es no tomar el nombre de Dios en vano. Lo cambiaron. Cuarto mandamiento, según la Iglesia Católica, honrarás a tu padre y a tu madre. Falso. El cuarto mandamiento dice, guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Entonces, cambiaron. El quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, pero acá colocaron, no matarás. El sexto mandamiento dice, no cometerás actos impuros. El sexto mandamiento es, no matarás. El quinto es, honrar a padre y madre. Como les decía, aquí se especifica, como Jehová tu Dios te ha mandado para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. El sexto mandamiento, según la Iglesia Católica, es no cometerás actos impuros. Y acá en la palabra de Dios dice, no matarás. El séptimo mandamiento, según el Catecismo Católico, dice, no robarás. Y el séptimo mandamiento es, no cometerás adulterio. El octavo mandamiento dice, según el catolicismo, no darás falso testimonio ni mentiras. Pero el octavo mandamiento dice, no hurtarás. No debemos robar. El noveno mandamiento dice, según los católicos, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Pero el noveno mandamiento dice, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. No acusarás falsamente, hablando de las mentiras, ¿no? Y el décimo mandamiento, según la Iglesia Católica, dice, no codiciarás los bienes ajenos. Bueno, ahí en algo acertaron, ¿no? Porque dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces, estamos mirando lo que habla, ¿no? Esta religión que adoptó el Imperio Romano, que realmente es el catolicismo. Ahora, cuando se habla del inicuo, el líder del catolicismo es el único hombre en la tierra que es reconocido con el título blasfemo del Santo Padre. Cuando nosotros escuchamos en noticias o en cualquier parte, el Santo Padre, ¿a quién se imaginan? Están hablando de Bergoglio, que está hoy en día ahí, del sumo pontífice romano. ¿Acaso esto es poca cosa que siendo hombre se haga llamar Dios, como le dijeron realmente a Cristo? Un hombre que se hace llamar Dios. Ahora, otro título que estaba mirando acerca del Papa es que dicen que es infalible, que él no se equivoca en la interpretación de las Escrituras. Qué mentira, se la ha cambiado. Y esto ha sido por cientos, miles de años. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que la religión, digamos, católica pasó a ser parte del Imperio Romano y que se le entregó al Papa un poder? Vamos a mirar algo interesante. En el año 538, Justiniano le entregó al obispo de Roma la tarea de ser corrector de herejes, y en 1798, 1260 años después, hermanos, el 20 de febrero, el Papa es llevado preso por las tropas de Napoleón. Es interesante que pasaron 1260 años. Pues ustedes sacarán sus conclusiones. Y el 11 de febrero de 1929 comienza el reinado de los papas como tal, porque recordemos que el Estado del Vaticano hoy en día es el país más pequeño del mundo, pero es reconocido como un país, y el Papa es su gobernante, o sea que en este caso es un emperador, un rey, porque él hace y pone sus leyes como él quiere. No es un presidente como tal, sino es un rey. Ahora, quiero mirar algo acerca de la Iglesia Católica. En el año 314, dice,
Voy a leer unas citas que encontré. En el año 314, con Galerio, Licinio y Constantino, la iglesia sella con el Estado una estrecha alianza que se prolonga por siempre. En el edicto de Milán, los obispos decretan en Arles la condena eterna de cualquier rebelde. O sea, el imperio romano que perseguía primero a los cristianos, ahora dice no, es más fácil que los cristianos hagan parte de nosotros, pero vamos a perseguir a todo el que se oponga al cristianismo. Terrible, eso no fue lo que nos enseñó el Señor. El Señor nos enseñó a que prediquemos la palabra y Él será el que obre. Y el Señor mismo nos dijo que seríamos perseguidos y matados aún por predicar la verdad. Luego el alto clero cristiano asumió la posesión de grandes extensiones de tierra y a quienes le hicieran resistencia condenaban como herejes y les expropiaban sus propiedades. Se inicia una persecución y misericordia contra todo lo que se pusiera en duda, contra todo el que pusiera en duda los dogmas y la conducta de esa casta jerárquica cristiana. Uno de los que argumentaron la necesidad de estos tratos violentos y exterminio físico de los herejes fue Agustín de Targe, que vivió entre el 345 y el 430. Era doctor y padre de la iglesia. Para él era mejor quemar a un hereje que abandonarlo a sus errores. La orden, ya que los judíos eran merecedores de muerte, los ejecutores de la orden fueron monjes. Jerónimo, otro padre de la iglesia, exhortaba a matar a un tal Vigitalincio en nombre de la salvación de su alma. En el año 382, Teodosio I suscribió edictos contra los maniqueos y paganos donde se contemplaban condenas de muerte y confiscación de bienes. Se iba creando así lo que en el futuro sería la Santa Inquisición. En el año 415, el obispo de Alejandría, Silo I, fue el verdugo de Hipatía. Escuchen lo que dice aquí. Hipatía era una mujer y dice que este obispo de Alejandría en ese año 415 ordenó a los monjes que la emboscaran, la violaran, la torturaran. Sus tendones fueron cortados con afiladas conchas y finalmente fue descoyuntada. El pecado de Hipatía fue haber sido hermosa, filósofa, neoplatónica y maestra de matemáticas. O sea, esta nueva religión que adoptó el Imperio Romano, supuestamente cristianismo, todo el que se opusiera a su poder y a su autoridad, como esta mujer que estamos leyendo aquí, Hipatía, era filósofa neoplatónica, o sea, tenía un concepto de la vida diferente y por eso, ¿qué hicieron? La mataron de la manera más atroz civil, hermanos. Estoy leyendo citas reales de lo que ha sucedido a través de la historia. En el concilio de Clermont en 1095, el Papa Urbano II, pongan cuidado lo que voy a leer, pronunció esta beligerante proclama bajo el titular, Dios lo quiere. Quienes lucharon antes en guerras privadas entre fieles que combatan ahora contra los infieles y alcancen la victoria en una guerra que ya había de haber comenzado. Quienes hasta ahora fueron bandidos se hagan soldados. Que los que antes combatieron a sus hermanos luchen contra los bárbaros. Todo para dar comienzo a las cruzadas que dejaron millones de muertos. La cruzada albigense, de denominación derivada de Albi, ciudad situada al suroeste de Francia, también conocida como cruzada cátara o cruzada contra los cátaros, fue un conflicto armado que tuvo lugar entre los años 1209 y 1244, por iniciativa del Papa Inocencio III con el apoyo de la dinastía de los Capetos, reyes de Francia en la época, con el fin de reducir por la fuerza el catarismo, movimiento religioso calificado como herejía por la Iglesia Católica y asentado desde el siglo XII en los territorios feudales de Languedoc, Iglesia Católica, y asentado desde el siglo XII, favoreciendo la expansión hacia el sur de las posesiones de la monarquía capetana y sus vasallos. La matanza fue total. O sea, aquí, en esta cruzada le llamaban a guerras que se libraban contra determinada población. Hicieron una matanza total de estas personas que
que se oponían a lo que enseñaba esta iglesia pagana, esta iglesia apóstata. El término Inquisición en latín, inquisito hereticae privitais sanctum officius, hace referencia a varias instituciones dedicadas a la supervisión de la herejía en el seno de la Iglesia Católica. La Inquisición medieval, de la que derivan todas las demás, fue fundada en 1184 en la zona de Languedoc, en el sur de Francia, para combatir la herejía de los cátaros o albigenses. En 1249 se implantó también en el territorio de Aragón. Fue la primera Inquisición estatal, y la Edad Moderna, con la unión de Aragón con Castilla, fue extendida a esta con el nombre de la Inquisición Española, famosa, ¿no? Pues es muy reconocida la Inquisición Española, que actuó entre 1478 y 1821, bajo el control directo de la monarquía hispánica, apoyada por los reyes de España, cuyo ámbito de acción se extendió después a América, la Inquisición portuguesa y la Inquisición romana. Ahora, la conquista de América, bajo el signo de la cruz, donde vivían unos 12 millones de indios nativos, dio lugar a más de 6 millones de muertes, asesinados por enfermedad o por trabajar en las minas. La iglesia fue la principal beneficiaria con el oro y la plata y con la apropiación de las tierras. En 1542, el Papa Paulo III publicó la bula Licet ab Inicio, reorganizando el Santo Oficio de la Inquisición en Roma, centralizada en ella la jurisdicción sobre toda la cristiandad occidental. Se le dio poder para ocuparse de todos los herejes, de sus protectores para perseguirlos, condenarlos y ejecutarlos. Solo en Francia fueron quemados miles de herejes. Y estos datos que estoy leyendo no los saqué de una página cristiana. En 1568, les puedo dar la dirección para que la busquen en internet si quieren. Pues al final me dicen si quieren ver. En 1568 la Inquisición española ordena el exterminio de 3 millones de rebeldes en Holanda. Entre 5.000 y 6.000 protestantes fueron ahogados por las tropas españolas católicas, un desastre del que los burghers of Emden se dieron cuenta por los miles de sombreros holandeses que flotaban. En 1562 estalló en Francia una guerra civil religiosa intermitente que duró hasta 1572. El acontecimiento más destacado fue la matanza de San Bartolomé, que ocurrió en París la noche del 24 de agosto de 1572, donde los católicos irrumpen contra los hugonotes, o sea, protestantes, arrancándolos de sus cámaras para degollarlos, agarrotarlos o matarlos a tiros. El asesinato en masa dejó esa noche unos 3.000 hugotones muertos. En las semanas siguientes, la orgía de muerte que llevaba a cabo los católicos continuó en las provincias, acabando con la vida de al menos unos 20.000 hugotones más. Toda esa matanza fue ordenada por el Papa Pío V. El 17 de febrero de 1601, en la plaza romana de Campo dei Fiori, vio como Giordano Bruno, despojado de sus tropas y atado a un palo con la lengua aferrada a una prensa de madera para que no pudiese hablar, fue quemado vivo, al igual que sus trabajos, en cumplimiento de la sentencia dictada pocos días antes por el Tribunal Romano de la Inquisición tras un largo y tortuoso proceso iniciado en Venecia en 1592, que lo declaró hereje, impertinente y obstinado. Bueno, hay muchas citas, hermanos. Quería leerlas todas, pero realmente el tiempo apremia, entonces voy a saltar un poco. Con respecto a todas estas cosas, hay algo que pasó recientemente. El Papa Francisco, o bueno, Bergoglio, mejor dicho, a mí me gusta llamarlo Papa. Bergoglio pide perdón por persecución de protestantes valdeses en el siglo XV. Fue una persecución que hubo contra un pueblo protestante y mataron y hicieron cosas atroces contra esta iglesia. Y dice, este Papa pide perdón. Dice, el Papa pidió perdón el lunes por el trato inhumano y poco cristiano de la Iglesia Católica a los valdenses.
un pequeño movimiento protestante que el Vaticano intentó exterminar en el siglo XV. Esto es algo que encontré en internet del 22 de junio del 2015. O sea, en el 22 de junio del 2015, Francisco Bergoglio, mejor dicho, pide perdón y él va hasta la iglesia. Yo miré un video en donde él va a la iglesia de los valdenses que hay ahora y les pide perdón y eso lo abrazan y le dan picos y lo reciben. Y bueno, mejor dicho, eso, el desconocimiento y la ignorancia tan terrible que hay hoy en día, hermanos. ¿Qué dice el Señor acerca de todo esto? Busquen Mateo 23, versículo 29. Mateo 23, 29 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. ¿Qué hace la Iglesia Católica, hermanos? Adorna las tumbas de los santos, la tumba de San Pedro, la tumba de San no sé qué, la tumba, y las adornan y las arreglan. Lo mismo. Y dice el versículo 23, el capítulo 23, versículo 30, dice: y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Lo mismo que está diciendo Bergoglio hoy. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Hoy en día Bergoglio está dando testimonio de que él es hijo de aquellos que hicieron todas esas atrocidades, porque no se ha arrepentido, está predicando lo mismo, las mismas herejías. Y dice el versículo 32, vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Un inicuo, hermanos, está hace tiempos. Muchos dicen que el primer papa fue Pedro, hermanos, es una mentira terrible. El primer que se hizo llamar papa, Cirilico, algo así, fue del año 300 algo. Cuando comenzó a meterse la herejía dentro de la iglesia y los supuestos obispos y pastores de la iglesia comenzaron a torcer la verdad y comenzaron a exaltarse por encima de sus hermanos y a hacerse llamar padre. El Señor dijo, a nadie llamen padre en este mundo, todos somos hermanos. Se enalteció el corazón, entró la herejía, entró la iniquidad a la iglesia. ¿Y por cuánto tiempo? El Imperio Romano fue el que le entregó el poder a la Iglesia Católica, hermanos. Le entregó el poder a un poder religioso. Había un poder como el de Sodoma que estaba gobernando y estaba sosteniendo ahí, pero cuando se manifestó ese cuerno pequeño y salió y que derribó a esos tres tribus bárbaras, se le entrega el poder total y por 1260 años el Papa tuvo la autoridad de poner reyes y quitar reyes y hacer lo que le venía en gana. Está en la historia, hermanos, escudriñenlo, mírenlo, léanlo, oren y pídanle a Dios que nos muestre la verdad. Y ese poder recibió una herida mortal, como dice la misma palabra, y en 1929, ahora, ¿quién le entrega el poder de asumir el control sobre ese terreno de 40 hectáreas al Vaticano? Benito Mussolini, que fue uno de los mayores genocidas en la historia, que era el dictador de Italia, que hasta su mismo pueblo lo odió tanto que lo mataron cuando lo encontraron y lo colgaron y le daban puñetazos y lo apedreaban y lo escupían y de todo al cuerpo de ese hombre porque hizo tanto mal a la sociedad. Y ese hombre fue el que le entregó el poder al Papa y supuestamente hoy el Papa está hablando de amor y de fraternidad y que todos debemos unirnos y que no importa lo que creamos porque igual todos somos hijos de Dios. Es una mentira, hermanos. Tenemos que abrir nuestros ojos. Y vea lo que dice Segunda de Tesalonicenses, versículo 9, en donde estamos en el capítulo 2. Ese inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ahora, ¿qué dice la historia acerca de los milagros, los prodigios y todas estas cosas? El 28 de octubre del año 312, el emperador Constantino dice que él tuvo una visión, vio en el cielo una cruz, pero por la noche soñó algo, que se le aparecía a alguien y le decía, en ese símbolo, en esa cruz tú vas a vencer. Al otro día se levantó, cogió los
los escudos de sus soldados y los hizo pintar una cruz, y una batalla que era para pérdida, él la ganó, porque todo estaba en contra de él y la ganó, y por eso fue que adoptó el catolicismo, el supuesto cristianismo como imperio, como la religión del imperio, pero lo que hicieron fue realmente meter dentro del cristianismo toda clase de herejías y de cosas que no son. Pero eso es obra de Satanás, hermanos. ¿Ustedes creen que Dios le hubiera dado ese mensaje a Constantino? ¿Qué hizo Dios con Pablo? Tenemos un ejemplo. Se le apareció y Pablo se arrepintió y abandonó lo que estaba haciendo completamente. Ese hombre Constantino que le entregó ese poder y que dejó de perseguir a los cristianos, él ni siquiera se bautizó cuando se iba a morir después de que había matado a su hijo y había hecho tantas cosas terribles, hermanos. Un cristiano verdadero se conoce porque su vida es diferente y abandona las cosas que desagradan a Dios. Pero se ha levantado en el mundo, hermanos, hace tiempos y la gente no lo ve porque somos como los peces que estamos entre el agua y no vemos la verdad, pero cuando salimos del agua y miramos la historia, reconocemos lo que ha sucedido. Como dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales. Imagínense, este hombre, este emperador recibió esta visión, esta señal, es un poder que viene de Satanás. Ahora, ¿qué otras señales hay? Es interesante que en los 1260 años que estuvo la iglesia, tuvo ese poder tan total, no, estuvo buscando y no encontré nada de apariciones y de milagros y de cosas. Y la primera aparición o milagro así grande que encontré fue en 1531, aunque pues no sé, ojalá que ustedes puedan mirar. En 1531 se habla de que en México se le apareció la Virgen a Juan Diego. No sé si ustedes han escuchado la guadalupana, la famosa guadalupana. Hermano, la palabra del Señor dice que Satanás, si sus ministros que engañan al mundo se disfrazan como escogidos de Dios, ahora Satanás también se disfraza de ángel de luz. Satanás, imagínense poniéndose el corsete, arreglándose, bueno, pínteme para ir a aparecerme. O sea, imaginémonos, ¿no? Satanás disfrazándose de virgen para venir a aparecérsele a un indio. Pero, o sea, ¿qué hay detrás de todas esas apariciones de la Virgen? En 1650, bueno, en Perú pintaron al Señor crucificado y supuestamente ha hecho milagros y todo eso. Y en 1917, el 13 de mayo, la famosa aparición de la Virgen en Portugal. Pero cuando nosotros miramos esas apariciones de la Virgen en 1962, en Garabandal, España, se apareció la Virgen también siempre se aparecen a los niños. Interesante. Pero, hermanos, ¿qué hay detrás de todos esos milagros, prodigios? Porque el Papa no tiene el mismo poder que tenía antes. Hoy no están persiguiéndonos y matándonos como nos mataban antes. Hoy están engañándonos, tratando de convencernos de cosas que no son. Pero la palabra del Señor habla de que llegará un momento en que el inicuo se manifieste completamente y el Señor lo matará con el resplandor de su venida. Pero desde 1531 han habido apariciones, milagros y cosas sorprendentes. Yo recuerdo y sí soy fiel testigo de que a mí me pasó algo cuando yo tenía como unos 16 años tal vez o 14 años. Vivía en Bogotá y una noche se fue la luz, salimos a la calle, pues con los amigos y todo ahí estábamos hablando cuando de repente el cielo comenzó a ponerse de colores. Amarillo, todo se veía amarillo, 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 después azul, uy, azul, azul, verde, los colores del arco iris, todo. Y yo ese día yo recuerdo que me dio tanto miedo. Yo alguna vez había escuchado que el juicio iba a ser con fuego. Yo dije, uy, va a llover fuego. Yo me escondí así debajo ¿cómo se llama eso? La parte que sobresale de la terraza ahí debajo en la calle y esperando que cayera fuego del cielo. Y dije, esto se acabó. Era algo impresionante, hermanos, que nunca he visto algo como eso. Y después se oscureció completamente y ya al rato volvió la luz y todo normal. Al otro día corría el rumor por todo el barrio y todo, que uy, que se había aparecido la Virgen. Uy, ¿cómo así? Claro, no, fuimos, había un cerro y habían miles de personas subiendo ese cerro, hermanos, que a mirar donde se había aparecido la Virgen. Fui con un amigo y subimos el cerro, es una montaña que queda en el sur de Bogotá, por el lado de Molinos. Subimos.
hasta que llegamos al sitio donde supuestamente se va a parir la Virgen, la gente arrodillada, persinándose. Yo también me arrodillé, me persiné y mirando allá a ver qué veía. Se había partido una piedra por la mitad y aparecía la figura así como la figura que se ve de la Virgen. Y todos ahí. Y eso fue algo que yo vi. Por eso cuando comencé yo a leer las escrituras que compartieron conmigo acerca de la palabra de Dios, lo que yo comencé a leer en las escrituras era en dónde me podía yo ver que sí realmente apoya la palabra de Dios, que la Virgen subió al cielo y que intercede y que podemos orar. Hermanos, no encontré nada. ¿Saben qué encontré? A un hombre pecador, malvado, que necesitaba la gracia de Dios en su vida. Eso fue lo que yo encontré. Encontré la gracia del Señor para mí, un pecador, un vil pecador. Y esa creencia que yo tenía quedó abolida por completo y gracias al Señor, porque estaba engañado toda mi vida con eso. Y sé ahora que la palabra del Señor dice que Satanás se disfraza de ángel de luz y que hace milagros y prodigios mentirosos. ¿Y por qué son mentirosos? Porque la Virgen no nos escucha, la Virgen no se puede aparecer, la Virgen no intercede por nosotros. Solo Cristo Jesús es el intercesor por nosotros, por nuestros pecados. Él fue el que murió en la cruz del Calvario, hermano. Pero como la gente no cree la verdad, pues Dios envía la mentira. Hermanos, nosotros ¿qué estamos compartiendo? ¿Qué hacemos con nuestra vida, con nuestras manos? ¿Apoyamos la verdad o a la mentira? Somos conscientes de lo que Dios nos ha dado, somos conscientes de lo que ha pasado a través de la historia, o solamente somos unos hipócritas. ¿Qué somos? Los prodigios, señales son mentirosas. ¿Por qué? Uno de los mensajes que se repite cuando hay apariciones de la Virgen, ¿cuál es? Levántenme un templo y háganme oraciones, recen el rosario, hermanos. ¿Qué nos enseñó el Señor acerca de la oración? ¿A quién debemos orar? No debemos hacer vanas repeticiones. Solo hay un intercesor, solo hay un Dios. ¿Será que eso viene de Dios? Es Satanás, hermanos. Y debemos condenar esas cosas, condenarlas con energía. Si alguien está abrigando, pasando esos pensamientos acerca de la Virgen y sus hermanos, arrepiéntanse. Son cosas que proceden de Satanás. Y esta adoración al culto a María, sabemos que eso viene de tiempos muy antiguos, pero ya en el año, estoy mirando, en el año 225, se remontan, voy a leer, en la liturgia eucarística hay datos fidedignos mostrado que la mención venerativa de María en la plegaria eucarística se remonta hacia el año 225, imagínense, antes de que Roma le diera como el poder, no, a la iglesia, ya había la apostasía ahí. Lo que dice la palabra es claro, en el 225, y que en las fiestas del Señor, Encarnación, Natividad, Epifanía, etcétera, se honraba también a su madre. Suele señalarse que hacia el año 380 se constituyó la primera festividad mariana, denominada indistintivamente Memoria de la Madre de Dios, fiesta de la Santísima Virgen o fiesta de la Gloriosa Madre. Ese cuento de que María ascendió al cielo fue un día que en 1950, creo que fue el Papa que estaba en ese momento, se levantó después de quién sabe qué se había metido y dijo que había visto, le había sido revelado que María había subido al cielo. Hermanos, inicuos engañadores, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra del Señor? Por eso, hermanos, quiero citar esto que dice la palabra. Segunda de Pedro 3:17. Búsquenlo, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos no sea que arrastrados por el error de los inicuos,
caigáis de vuestra firmeza, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Hermanos, la honra, la gloria, el honor es para el Señor, porque Él vendrá y matará al inicuo con el poder del resplandor de su venida. ¿Cuánto falta para que el Señor venga? No sé, pero yo creo que está muy cerca, hermano. Todo esto que está pasando es cuando nosotros leemos en Apocalipsis acerca de los reyes que se levantan y que hay un rey que va a recibir el poder y que va a hacer marcar y todo eso. Hermanos, yo creo que todo eso está muy cerca, porque ya desde mucho tiempo atrás se está fraguando todo eso. Y ya han habido manifestaciones terribles, a veces nosotros ignoramos. Que Dios nos libre, porque lo peor es la ignorancia. Pero el Señor nos da la revelación de su palabra y tenemos la historia que podemos corroborar lo que ha pasado. Y que el Señor nos ayude para conocerlo cada día más, amarlo cada día más, servirle con un corazón sincero. Quiero dar gracias al Señor. Padre, te damos gracias, Padre amado, por tu palabra que nos muestra, Señor, la obra de Satanás, pero más allá de eso también, Señor, nos muestras tu obra grandiosa y maravillosa y tu misericordia y tu perdón, Señor. Ayúdanos, Padre. Te rogamos, Padre, que podamos tener esta firmeza, Señor, y no caigamos en el error como muchos han caído, Señor. Te damos gracias en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto, hermanos. Muchas gracias y buen hermano. día. Gracias. Bueno, que disfruten el almuerzo. Un abrazo. Gracias. Chao, hermanos. Chao. Chao, bendiciones. Bueno, muchas gracias. Gracias.